va a ver dos temas. El tema de resonancia magnética de cabeza y cuello y nuestras cajas tienen todas y glándula normal. ¿Ya? Dentro del estudio de cabeza y cuello por resonancia magnética, la realidad es que no es tan común en hospitales generales. Hospitales tipo oncológicos, sí, porque bueno, ahí barren con todo, por resonancia más lo usan como un método de barrido, ¿no? Que es un método específico. Porque presenta, digamos, algunas dificultades, ¿no? Por la variedad en las estructuras que tenemos. Hay hueso, hay aire, hay tejido blando, hay músculos, ¿no? Hay tejido graso, entonces, y además con movimientos involuntarios, o sea, movimientos entre comillas involuntarios, respiración, ¿no? Y movimientos de ejecución, son voluntarios, pero el paciente no puede tolerar sin hacerlo mucho tiempo. Entonces, y aparte que pueden tener tos, puede sentir comida, etc. Entonces, esto provoca muchos artefactos, ¿no? Con movimiento de estructuras que pueden limitar la calidad del estudio. Hay también artefactos por pérdida de señal regionales o artefactos por interfaces, ¿no? Aire tejido, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer este estudio con secuencias rápidas, ¿no? En corto tiempo, no hacer un estudio muy largo, pero aún así es difícil porque lamentablemente para poder tener una buena resolución necesitan secuencias no tan cortas, ¿no? Para poder diferenciar. Entonces, esta región de la cara en realidad, no es el céfalo, la facial incluye, sobre todo el cuello vamos a entrar en mayor ejecutivo, ¿no? Dentro de los estudios que hay en esta región tenemos la IRM de órbitas, ¿no? O de nervio óptico, ¿no? Entonces, esta es indicada en algunos casos cuando hay alguna alteración visual o una lesión que puede estar invadiendo esta zona, ¿no? De cono ocular, y el estudio se va a empezar con un equipamiento similar al que se utiliza para el encéfalo, porque estas antenas sirven para toda la cabeza o para la cabeza y cuello. Estamos viendo acá sirve para toda la cabeza, ¿no? O antenas dedicadas para solamente la región de la órbita. Esto ya casi venía en desuso, igual se lo pongo, porque por ahí algún centro de repente usa todavía antenas específicas para la órbita, pero lo más común actualmente es utilizar antenas de la cabeza o incluso de cabeza y cuello, ¿no? Además de los accesorios que se suelen utilizar. Recordemos un poquito la anatomía básica, ¿no? Que la cavidad orbitaria, ¿no? Contiene varias estructuras. Tenemos el globo ocular, el nervio óptico con su vasculatura, ¿no? Hay también una serie de músculos que gobiernan el movimiento del globo ocular, entre los cuales vamos a tener 4 músculos rectos, ¿no? Superior, exterior, medial, lateral, y vamos a tener también dos músculos oblicuos, ¿no? Y un elevador del párpado, ¿no? Esos son los músculos que vamos a poder identificar. Además de la glándula lacrimal en el extremo supraexterno y todo un contenido graso, ¿no? Que rellena. Dentro de la preparación del paciente, básicamente en órbita, algo específico es que en pacientes de sexo femenino sobre todo requieran maquillaje, ¿no? Sombras, delineador, todo este maquillaje, porque podría contener óxidos metálicos dentro del contenido, ¿no? Cada vez son menos los maquillajes que tienen este tipo de comportamiento, pero igual hay que tener mejor la precaución, ¿no? Y asegurarnos que el paciente vaya a colaborar, ¿no? Puede ser un paciente, por ejemplo, que ustedes van a hacer órbita y es un paciente que tiene un movimiento involuntario del ojo. Va a ser imposible hacer el estudio, porque de por sí no va a poder mantenerse, ¿no? Quieto para el estudio, ¿no? También preguntar si tiene lentes de contacto, ¿no? La posición del paciente va a ser de cúbito supino. Se puede optar por utilizar, como le dije, estas antenas selectivas,
¿no? Se va a centrar todo en la línea interpupilar y hay que indicarle que no vaya a mover los ojos, ¿no? Y mantener los párpados cerrados. Si bien el paciente puede decir, ya yo voy a estar con los ojos cerrados, pero no se puede quedar dormido, tiene que estar despierto, pero con los ojos cerrados, ¿no? Si le decimos que esté con los ojos abiertos, va a ser una dificultad va a tener que pasar pestañeando, ¿no? Por resequedad. Pero nadie puede mantener el ojo abierto más de un cierto tiempo, no sé, 20, 30 segundos. ¿No? Entonces, mantener el ojo abierto no es una opción. Mantenerlo cerrado sí, ya no tenemos un problema de lubricación, pero si el paciente se queda dormido, ¿no? Va a comenzar a mover los ojos de forma involuntaria. Entonces, está cerrado y va a estar moviendo el globo ocular. Entonces, hay que indicarle al paciente que mantenga los ojos cerrados, pero no los esté moviendo el globo ocular. Dentro de las secuencias se tiene primero un plano de localizadores y luego vamos a planificar directamente en la región de la aorta. Los cortes que se van a utilizar son cortes finos, cortes de 3 milímetros, 2 milímetros de repente, ¿no? Dependiendo qué patología estamos buscando, y vamos a obtener en los 3 planos, pero vamos a tener un plano coronal que más o menos es siguiendo el plano de primero un plano axial, ¿no? Siguiendo más o menos la orientación del nervio óptico, ¿sí? Paralelo a la orientación del nervio óptico para poderlo representar ya en la imagen resultante de forma bilateral, que por eso también planificar en el plano coronal, ¿no? Teniendo una referencia simétrica. Yo suelo usar más bien un corte donde se vea los dos nervios ópticos, ¿no? Para poder tener una buena representación, ¿no? Y pasar por esa línea que une los dos nervios ópticos paralelas y además de seguir el nervio longitudinal del nervio óptico, para obtener una imagen como esta donde veo ambos nervios ópticos, ¿no? Y se puede incluso ver el chiasma óptico. Los planos sagitales son planos oblicuos que van a seguir la orientación del nervio óptico. Entonces, en este caso, como estos se van a cruzar a este nivel, hay dos opciones: los obtenemos por separado para evitar el artefacto de entrecruzamiento de señales, ¿sí? O se obtienen pero en forma intercalada para que no haya ese entrecruzamiento de señales, ¿no? Entonces, pero la planificación para cada lado siguiendo el trayecto del nervio óptico, ¿no? Entonces, pasar por el canal óptico, el nervio óptico, el canal óptico y cubrir toda la zona de la fosa orbital para obtener una imagen más o menos como esta en uno de sus cortes, ¿no? Donde podemos ver la integridad del nervio óptico. Y en el plano coronal debemos cubrir hasta hasta el chiasma óptico, ¿no? Porque no es solamente la zona de la fosa orbital, sino llegar hasta el chiasma óptico, cubrir toda esta zona, más o menos una limitación así que incluye todo el globo ocular hasta el chiasma óptico. Como le dije, en los protocolos suelen ser los cortes entre 2 a 3 milímetros, dependiendo qué tipo de lesión estamos buscando, ¿no? Y vamos a tener principalmente cortes en T2, T1 y en una secuencia con supresión de la grasa, puede ser un T2 con supresión de grasa o un STIR, ¿no? En este protocolo, por ejemplo, se presenta axial T1, axial T2, T1, sagital T2, paralelo al nervio óptico, ¿no? Y coronal STIR. Si se hace inyección de medio contraste, en axial y coronal, puede ser con supresión y sin supresión de la grasa. Dentro de la anatomía que vamos a poder identificar, vamos a tener en el plano axial,
vamos a encontrar dentro de el globo ocular una cámara anterior, una zona del cristalino y una cámara posterior, ¿no? Posterior al cristalino, así como identificar los músculos, ¿no? Que están a los lados en el corte que pasa justamente por el nervio óptico, ¿no? Los músculos rectos y medial y lateral. En cambio, en un corte coronal podemos identificar casi la totalidad, bueno, en realidad sí se verían casi todos los músculos, ¿no? Teniendo como centro el nervio óptico y a los lados, ¿no? Los músculos rectos, tanto derecha, izquierda, bueno, medial, lateral, superior, inferior, así como el músculo óptico o el elevador del párpado. El otro óptico lo que no vemos por el corte está en otro nivel. También podemos identificar los segmentos del nervio óptico. Tenemos un segmento intraocular muy pequeño, luego el intraocular por toda la fosa, luego uno intracanalicular que está justamente en el canal óptico, luego otro de la zona de la cisterna supracelular y ya la zona del plasma óptico. En un corte sagital, que estos son sagitales oblicuos, lo que ven no son sagitales más fuertes, que no están siguiendo el eje nervio óptico, podemos identificar también los músculos rectos, ¿no? El segmento del globo ocular, cámara anterior, o cámara posterior, así como el músculo elevador del párpado. Esto se va a ver tanto en T1 o en T2, que normalmente son los cortes de órbita, ¿no? En T2, y en T1 se hace P y dos contrastes, ¿no? El STIR se suele utilizar tanto en axial como también en el plano coronal. Este estudio es un poco menos frecuente, ¿no? Es más raro de indicar, pero en algunos casos indican resonancias senoparanasales. Básicamente es una resonancia similar a la de macizo facial, ¿no? Localizada en los senos paranasales, para estabilidad de neoplasias o para distinguir una inflamación de una neoplasia, ¿no? O sea, a veces, además de la tomografía, que digamos que es una herramienta más de uso para, después de la radiografía, una visión paranasal, que se la tomografía, ¿no? En algunos casos, cuando hay duda diagnóstica, piden una resonancia para diferenciar si es solamente inflamación mucosa o ya es un tipo de patología neoplásica, ¿no? Igual vamos a utilizar la misma antena que utilizamos para todo lo que es cabeza, y en la identificación de los senos paranasales, solamente recordar, ustedes ya conocen todo esto, ya tenemos senos frontales, maxilares, esfenoidales, esfenoidal y la cavidad nasal que tiene los corneas, ¿no? Para dar esta imagen. Entonces, dentro de la preparación, en caso necesario, se puede necesitar la colocación de una vía intravenosa. Si el paciente tiene brackets, ya saben que para este estudio no va a ser posible hacer el estudio con los brackets, tiene que ir a un médico ortodoncista para el retiro previo al estudio, ¿no? Poder hacer sin problemas el estudio. Y la posición del paciente, la de coito supino, vamos más o menos a centrar a nivel, dependiendo de la sospecha clínica, pero más o menos a nivel del centro del macizo facial, más o menos puede ser a nivel de la región nasal, ¿no? Y posteriormente vamos, ¿no? Si se fijan aquí el campo, el centro más o menos está a nivel de la nariz, o sea, no usamos la órbita meatal ni la línea de conexiones labiales, sino más o menos en la nariz. Y vamos a utilizar cortes en el plano coronal, que en este caso solamente abarcan la región desde el seno esfenoidal hasta la superficie de la nariz, ¿no? Y utilizamos un campo de visión reducido, de modo que solamente se enmarque a los senos paranasales. De esta manera vamos a poder identificar con facilidad, ¿no? Cualquier alteración que haya en la estructura que estamos. En el plano axial, también el barrido debe abarcar desde el seno frontal hasta el paladar duro, que es el piso de los senos maxilares. En el plano sagital no se suele hacer dentro de la anatomía
como las cavidades están llenas de aire, ¿no? Entonces lo normal es que no encontremos, solamente encontremos pues hiposeñal, ¿no? No debería haber ninguna hiperintensidad, ¿no? O isointensidad, ¿no? Debería estar como hiposeñal. Pero podemos evaluar de forma comparativa tanto los senos maxilares, senos frontales y las celdas hermoidales, ¿no? Donde podríamos encontrar colecciones líquidas o también el tejido blando de los cornetes, donde también podemos encontrar alteraciones, ¿no? De señal que puede indicarnos un proceso inflamatorio, ¿no? En el plano axial, en este caso es una imagen de 2, ¿no? Podemos claramente diferenciar los senos etmoidales, ¿no? Como también los maxilares, y bueno, también un corte esfenoidal también, ¿no? Pero básicamente las imágenes son en plano coronal y axial, no se suele utilizar el plano sagital, ya que no es comparativo. Otro estudio, aquí es una parte más del cuello, es el estudio del cuello para tejido plano. No es un estudio de la columna cervical, sino de la región del cuello, con fin de estudiar los tejidos planos, ¿no? Esto es muy común para ubicar masas, ¿no? O estadiaje de un carcinoma orofaríngeo o masas faríngeas, parafaríngeas, ¿no? Trastornos en la dilución, ¿no? Si hay algún elemento que está causando este trastorno, ¿no? En este caso, si el equipamiento incluye una bobina de cabeza y cuello, ¿no? Que incluye esta tapa, digamos, esta parte anterior que va en la región del cuello, y el posicionamiento del paciente a la frente de cúbito supino con la cabeza dentro de la bobina, ¿sí? O también se puede utilizar esta otra bobina que es solamente para la región del cuello, ¿no? Opcional. Actualmente la mayoría de equipos tienen una bobina más o menos como esta, ¿no? Que cubre toda la cabeza y el cuello. Este tipo de bobinas casi ya no he visto en equipos actuales, al menos de 1.5 3 no traen este tipo de bobinas. Recordemos un poquito la anatomía del cuello, que está formado por una serie de musculatura, ¿no? Que van a tener, van a cubrir toda la región del cuello, ¿no? Tenemos una serie de músculos que van de la base del cráneo, de la cara, digamos, ¿no? De la base de la lengua hacia la clavícula, hacia el esternón, ¿no? Y además tenemos todo el aparato fonador y la región de la faringe, que tiene sus divisiones en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Además de tener también la glándula tiroides, la glándula carótida, hay toda una serie de estructuras que debemos tomar en cuenta y que podrían estar afectadas en el caso de que estemos buscando una neoplasia. La orientación de los cortes debe cubrir desde la base del cráneo hasta la horquilla external, ¿sí? Realmente son cortes paralelos, ¿no? Que siguen todo ese trayecto, ¿sí? En el caso del cuello, este es en el plano axial. En el plano coronal también debemos asegurarnos en paralelo, bien orientados, para obtener una imagen que cubra toda esta región del cuello. En el plano sagital hay que cubrir ya no solo la columna, como en el caso de la columna vertebral, sino todas las partes blandas del cuello, ¿no? Y en el plano coronal debe cubrir todo, ya no solamente la parte de la columna vertebral, sino todo el cuello, ¿no? Desde la parte más anterior de la parte media hasta la apófisis espinosa, ¿no? Para masas cervicales se utilizan cortes más o menos de 4 milímetros, ¿no? En consideraciones T1, T2 y algunas secuencias con supresión de grasa, que puede ser T2 con supresión de grasa o STIR directamente, ¿no? Que van a cubrir todo. Estos protocolos de búsqueda de masas cervicales van a ser siempre con uso de agente de contraste, que de preferencia se va a obtener el plano axial, planos comparativos de cada lado, ¿no? Los planos sagitales son muy poco para este tipo de post-contraste. En lo que es el estudio de la nasofaringe y región maxilofacial, también es parecido al de
o sea, va un poco más abajo. Utilizamos una bobina de cabeza y cuello, ¿no? Similar a la anterior. Colocamos al paciente en decúbito supino, ¿no? Con esta bobina se cubre toda la cabeza y parte del cuello hasta la parte pulmonar, la zona más superior del tórax, ¿no? Y en la región de la nasofaringe vamos a recordar que tenemos cornetes, ¿no? Superior, medio, inferior y toda una serie de estructuras mucosas, ¿no? Que corren por la faringe. Ahí tenemos la apertura de la fosa del Eustaquio, hay la región de las adenoides, ¿no? Que ya en la etapa adulta deben estar, no suelen estar hipersociadas. Y los cortes van a cubrir en este caso desde toda la región de la faringe, por encima incluso, ¿no? Hasta cubrir toda la cara, hasta más o menos terminar la región de la laringe antes del inicio de la tráquea, ¿no? Para eso debemos reconocer dónde inicia la laringe y dónde inicia la tráquea, ¿no? ¿Cuál es el límite? Que lo vamos a notar por la presencia de los anillos cartilaginosos de la tráquea, ¿no? Planificamos los cortes cubriendo toda esta región. En el plano sagital prácticamente tenemos que cubrir también toda esta región. Y en el plano coronal los cortes también son paralelos, ¿no? Cubriendo toda la región de la cara, ¿no? De toda la región maxilofacial. Acá se incluye el maxilar superior, maxilar inferior y parte del cuello hasta antes de la tráquea. Dentro del protocolo rutina también se utilizan cortes en el plano axial, coronal y sagital, y en el caso de postcontracte sí se utiliza el plano sagital para las imágenes T1 con o sin ponderación con o sin supresión de la grasa, ¿no? Los cortes acá pueden ser un poquito más gruesos, entre 4 hasta 5 milímetros incluso, ¿no? En imágenes, por ejemplo, acá en coronal, para poder tener la cobertura, ¿no? Entonces, dependiendo también de qué patología están buscando, si es una masa muy evidente, ¿no? O sea, digamos, localizando con otro corte tranquilamente de 5 milímetros, pero si es algo mucho más pequeño, mejor utilizar cortes más finos para poder tener un poco más de resolución, ¿no? Este es en caso de que es. Ahora vamos a ver el tema que es tórax. Es solo un corto lo que no es muy común en los estudios, algo que se va a quitar el para el estudio de tórax vamos a necesitar algunos recursos, como son las técnicas de compensación del movimiento. ¿Cuáles son las técnicas de compensación del movimiento? Nosotros hemos visto ya las secuencias, la ponderación, hemos visto algunas técnicas para angiográficas, pero hay otro tipo de técnicas que se complementan y complementan estas secuencias, y vamos a tener justamente dentro de este tipo de técnicas las técnicas de compensación del movimiento. El movimiento, ¿no? Que genera el cuerpo humano para un paciente puede ser un movimiento periódico o un movimiento no periódico. Dentro del movimiento periódico tenemos movimientos como la respiración, como el latido cardíaco, o como el flujo sanguíneo, o también del flujo de líquidos circulativos. Son flujos pulsantes periódicos, ¿no? Es algo que se repite de forma periódica. Solo que el paciente tenga arritmia, si ya estamos en un problema más serio. Ya no es tan periódico que digamos. Con arritmia, una locura. Y hay movimientos que son no periódicos, ¿no? Como un movimiento brusco del paciente, movimientos de la cabeza porque no colabora. La devolución no es periódica, ¿no? Yo voy a devolver cada 10 segundos, ¿no? En un momento simplemente
dado paso salido porque se me ocurrió o tengo un malestar, una molestia, etc. ¿No? El movimiento peristáltico tampoco es periódico, es un poco aleatorio. ¿No? El movimiento ocular tampoco es periódico, pero el paciente lo realiza. ¿No? O el movimiento intestinal, o una tos, ¿no? Que no sabemos, ahí falta poner el también el hijo. ¿No? Bueno, eso sí es ya casi una contraindicación para los estudios de resonancia, porque el hipo sacude a todo el cuerpo del paciente. ¿No? Entonces, estos movimientos periódicos y no periódicos pueden ser compensados de cierto modo con algunas técnicas que se pueden aplicar en ello. Para ello hay algunas que son, por ejemplo, la sincronización y la adquisición de datos, que puede ser prospectiva, que se hace en tiempo real. ¿No? Prospectiva es que se va a hacer a partir durante el estudio, no es una que se va a hacer después de que se adquirieron los datos con movimiento, no, se hace durante el estudio. Y en esto, entre ellos, por ejemplo, lo más sencillo es la apnea respiratoria. O sea, quiere decir que adquirir imágenes con una indicación de apnea, ya sea tomando aire, o sea, con inspiración o con expiración. ¿Sí? Conteniendo aire o expulsando aire, pero simplemente suspender la respiración. La otra técnica puede ser un gateado respiratorio con un sensor respiratorio, que es una, de repente una serie, ya vieron cómo se hace un abdomen, un estudio, ¿no?, abdominal, y se coloca un sensor en el abdomen que va a detectar el movimiento respiratorio. ¿No? En radioterapia también existe ese tipo de técnicas para los tratamientos de estructuras que tienen movimiento y que varían su ubicación con la respiración, como por ejemplo tumores mediastinales, tumores abdominales, y se hace también un tipo de sincronización respiratoria para el tratamiento de este tipo de tumores. Son las IGRT, imagen, la radioterapia guiada por imagen. ¿No? Entonces, este gateado respiratorio sensor requiere de este accesorio que viene en todos los equipos, ¿no? No que haya que comprarlo, ¿no? Ya vienen los equipos, un sensor que se coloca en el abdomen con una faja o con un tipo de resorte, un cuello, y con eso se puede saber en qué momento el paciente está tomando aire, está expulsando el aire y en qué momento está en reposo. Hay un breve espacio que se puede estar en reposo. ¿No? Con la mayoría de pacientes funciona esto, excepto con los pacientes que tienen taquipnea, que vienen hiperventilados o que tienen insuficiencia respiratoria, ¿no? Es un poquito más difícil. Luego existe el gateado respiratorio con navegador. Eso es, no utiliza un sensor, sino que utiliza un pulso, ¿no?, de frecuencia que se envía a un órgano que está en movimiento y crea una curva de navegación para ver cómo se está moviendo, en este caso, el diafragma. Y tenemos el otro que es el gatillado cardíaco con lector cardíaco, ¿no?, con el BCG, que es como una representación de una onda de electro, ¿no?, de electrocardiograma, pero no es un electrocardiograma diagnóstico, sino solamente para fines de gatillado cardíaco, con lo cual se necesitan electrodos que hay que colocar al paciente y un dispositivo de sensor que va a enviar la señal al equipo y nos va a dar la onda del equipo de corazón, y vamos a ver, vamos a censar la onda R, ¿no?, los picos de la onda R, y ver en qué momento el paciente está en sístole, en diástole, ¿no?, etcétera, o en la telediástole, en la imagen. Esos son los que son con la sincronización prospectiva, sincronización de datos de modo prospectivo. Todas estas técnicas existen en todos los equipos, sí, en todos los equipos existen. ¿En todos funciona? Sí. En algunas funcionan mejor que otras, en una marca que otras, sí, también puede ser. ¿Ya? Porque depende de cómo lo hayan configurado, cómo hayan desarrollado ese sensor. Incluso ahora hay algunos equipos que tienen sensores que ya no usan o sea, hacen el mismo tipo de sincronización, pero no usan accesorios, sino que usan una luz sensor, algo así que detecta el movimiento, entonces, también. Pero finalmente hacen estas cosas. Otras acciones para reducir el movimiento ya tienen que ver con modificaciones en algunos parámetros de la secuencia, como un parámetro que se llama compensación de flujo, una opción dentro de los parámetros. El uso de bandas de saturación también es una opción, también es una opción. O las técnicas llamadas según las marcas, ¿no?, Multivane, Blade o Propeller, dependiendo si es Philips, Siemens o General Electric, que son las más comunes. Hay otro que se llama
estos son nombres comerciales de una técnica de adquisición, ¿no?, de formas de llenado del espacio K, y que van a mejorar la adquisición de la imagen, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no?, entre esta imagen y esta. De repente no ven tanto la diferencia, pero esta imagen está un poquito mejorada, ¿no?, por una compensación de flujo, ¿no?, versus esto, ¿no? Entonces, dentro de esas técnicas de compensación de movimientos están estas que se llaman multi-blade propellers, donde se hace un muestreo radial, ¿no?, utilizando hojas rotatorias, ¿no?, para obtener llenar el espacio, ¿no? Este método, ¿no?, va a permitir corregir imágenes que tienen movimiento, ¿no?, que según dicen los fabricantes puede corregir esto, ¿no? Lo ves que está con movimiento, ¿no?, y con esa técnica se puede lograr que la imagen sea así. En la práctica, en realidad, funciona para pacientes que se mueven poquito, no para un paciente que se mueve mucho. Para un paciente que se mueve poquito y de repente es un movimiento periódico, funciona. Pero un paciente que no colabora, por más que usted le ponga esta técnica, va a salir mal. Sale peor. Sale como unos destellos de hiperintensidades, como unas chispitas, pero son hiperintensidades que justamente es porque no es suficiente aplicar esta técnica para ese tipo de cosas. Ahí la mejor técnica es un anestesiólogo, ¿no? A dormirlo y que se quede. ¿Ya? Entonces sí, porque, o sea, estas, como digo, esta técnica funciona bien para ciertos movimientos que son leves. Cuando el paciente ya tiene movimientos más bruscos, eso no funciona. ¿Ya? Entonces, la adquisición se hace, por eso tiene el nombre de multi-blade, porque son múltiples hojas, o en el caso de la llama blade, el nombre de las hojas, o el propeller, todos son siglas, al final son acrónimos, pero que son, entre comillas, la misma técnica, ¿no?, que durante la adquisición mejora la forma como se llena el espacio para evitar los datos que no coinciden, ¿no?, en un punto y tener una imagen depurada. La otra técnica de compensación es la apnea. Esta puede ser, como dije, inspiración o expiración. Es útil con pacientes que colaboran. Un paciente que no colabora no le va a pedir apnea porque ni le va a hacer caso, ni le va a entender, ¿no?, o ni siquiera lo va a poder hacer. Un paciente con derrame pleural no va a hacer apnea, con la gente se respira, no le va a pedir que haga apnea, ¿no? Entonces depende del paciente. Las apneas pueden ser en tiempos que van entre 10 hasta 20 segundos. Lo ideal es que un paciente pueda tolerar hasta 20 segundos de apnea, porque hay algunas imágenes que requieren ese tiempo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene esa capacidad de tolerar hasta 20 segundos de apnea, entonces vamos a tener éxito en la imagen. Por ahí una que otra que de repente el paciente se distrajo o no hizo bien caso y se puede repetir, ¿no?, la imagen, ¿no? Y se selecciona una opción, ¿no?, que en los equipos, dependiendo en qué idioma esté, en Philips se llama Red Hole, en Siemens se llama apnea, ¿no?, y en otras marcas en suspensión de la respiración, ¿no? Esta es una técnica y la secuencia debe estar adaptada a esa apnea. Quiere decir que la adquisición se hace por partes que duran 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. No es que en una sola apnea de 10 segundos se va a hacer todas las imágenes, no. Se va adquiriendo por partes. En esos 10 segundos de repente se adquieren 2 imágenes o 3 imágenes o una sola, dependiendo qué calidad de imagen, qué secuencia seas, ¿no? Y son secuencias que ya están modificadas para que justamente tengan esa facilidad de poderlas adquirir en un tiempo corto en el cual el paciente hace apnea. Entonces, todas las imágenes del abdomen se adquieren por lo general con y de todas las también con el otro método es el gatillador con sensor respiratorio, ¿no? Gatillador respiratorio con un sensor. El sensor puede ser de este tipo o de este tipo, ¿no? Y se coloca en el abdomen del paciente y se fija con una bandita, con una fajita, por así decirlo, ¿no? Esto emplea más tiempo, pero es útil, por ejemplo, en pacientes con sedación. El paciente no le va a hacer caso porque no va a hacer apnea porque está dormido, ¿no? O un paciente que está sedado, en general, pacientes que vienen hospitalizados, que no se mueven porque están sedados ya, pero tampoco le hacen caso.
Entonces, pero el movimiento respiratorio lo mantiene. Entonces, ahí hay que usar esta técnica, que es un gatillador respiratorio con sensor, y el equipo va a adquirir solo en el momento que el paciente hace el menor movimiento respiratorio. En general toma aire, expulsa y reposa un ratito. En ese reposo que está en expiración, ahí se adquiere, el equipo automáticamente adquiere, tiene como unas ventanas de donde va a adquirir y con un tiempo de espera, de delay luego de cruzar un umbral, ¿no? Entonces, es útil también con estas secuencias de pulso tipo single shot, que son cortitas, ¿no? Pero emplea más tiempo, ¿no? Emplea más tiempo porque por pedacitos se va adquiriendo, se va llenando el espacio paciente. Entonces, para adquirir todas las imágenes en una serie de, por decir, no sé, 20 imágenes del abdomen, se puede tomar 4 minutos. 5 minutos. Que de repente eso yo 4 apneas lo hago en menos de 1 minuto. Tome aire, bótelo, no respire, eso 4 veces, en 1 minuto lo hago, ¿no? En cambio con esta técnica demoraría mucho más. Porque el espacio, el tiempo de adquisición entre cada respiración es muy cortito. En cambio yo con una apnea tengo 10 segundos de adquisición. Entonces tengo más cuidado, ¿no? Este es un ejemplo, la tierra que tenemos sensor, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos el vestido ajustado de esta manera, aquí no está, ¿no? Y corrige, digamos, esto que está aquí me ha movido a esto, ¿no? Igual está con poco movimiento, igual están estas imágenes, ¿no? Hay imágenes peores, como la que viene en el examen. El otro es el gatillador respiratorio con un navegador. El navegador ya utiliza un pulso de RF de haz tipo lápiz, ¿ya? O sea, utiliza un pulso de RF para estimular una zona específica que en este caso va a cruzar por el diafragma. Entonces, al momento de planificar nos va a aparecer como un volumen pequeño, como un rectangulito o una línea, ¿no? Que lo vamos a posicionar de modo que cubra el diafragma, ¿no? Realmente en el lado del hígado, en el lado derecho. Este navegador, ¿no? Va a justamente censar, no usamos un dispositivo, no, manda una onda y sensa, y realiza un monitoreo del ciclo respiratorio, hace un monitoreo y luego adquiere, en este caso adquieren realmente en la parte, no adquieren en el descenso, sino en el ascenso, ¿no? De esta curva, ¿no? En la parte alta de esta curva, y también puede adquirir también por pedazos. Dura más o menos igual o más que este gatillado con sensor respiratorio, ¿ya? Porque si el paciente de repente hace un sobresalto y respira mal, no lo adquiere, espera otro, que esté más regular, ¿no? Entonces gatillado con sensor con navegador, ¿no? Es útil con pacientes que tienen dificultad para hacer apnea, o sea, son pacientes que colaboran entre comillas pero no pueden hacer apnea, ¿no? Un paciente que justamente está con una dificultad respiratoria, entonces respira despacio, tranquilo, pero no le puedes pedir que contenga la respiración. Entonces puede usar o este de acá o este de acá, ¿no? A veces uno funciona mejor que el otro, no siempre funcionan igual, ¿no? Hay que probar cuáles funcionan mejor a cada paciente de repente y después ya lo para la conclusión. Y luego tenemos el gateado cardíaco, ¿no? Con monitoreo con vector cardíaco. Lo que hace es, utiliza un dispositivo, ¿no? Que va conectado a unos electrodos que se colocan en la piel del paciente. Para esto el paciente se le debe colocar electrodos, ¿no? La preparación en este caso es que no tenga ninguna prenda en el tórax, una bata con la abertura hacia adelante para poder colocar fácilmente los electrodos y se conectan, ¿no? A este dispositivo, el cual se conecta ya sea con un cable, como en este caso en la foto, ahora hay unos que son inalámbricos y vía wireless envía la señal al equipo y nos va a dar esta representación como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Y en forma prospectiva podemos adquirir, ahí sí se puede adquirir tanto prospectivo o retrospectivo, ¿no? Incluso a mitad de latido, medio latido, hay varias formas, ¿ya?
y nos va a permitir obtener la imagen solo cuando el paciente está, digamos, en la telediástole, ¿no? En el ciclo cardíaco. ¿Para qué? Para evitar el movimiento, el artefacto de movimiento que genera el corazón, o incluso para adquirir imágenes del mismo corazón, ¿no? Pues no lo vamos a adquirir cuando se está moviendo, que justo cuando se ha contraído, que es justo acá cuando está el QRS, ¿no? Que es justo cuando hace la contracción, sino cuando ya se relaja y está más quieto. Porque tenemos la sístole, la diástole y acá la telediástole, que justo se queda más quieto, ahí es donde adquiere la imagen. Toma más tiempo, obviamente, pero la imagen va a salir mucho mejor. Entonces, con esto vamos a poder hacer estudios del tórax, donde queremos ver, por ejemplo, un mediastino. Es mejor hacerlo con mucho cardíaco, porque no, el mediastino sale todo movido. ¿Ya? Entonces, dentro del estudio, esas son las técnicas, que es, digamos, lo que se ha podido desarrollar hasta ahora, ¿no? En cuanto a los sensores, algunos son, como ven ahí, dispositivos, y algunos ya están con unos sensores láser, ¿no? Que mostrarían el movimiento del cuerpo paciente. En la resonancia del tórax, ¿no? A excepción del corazón normal, hay muchos estudios que se dan para el tórax, porque el tórax más se estudia por tomografía, ¿no? Por dos razones: porque la mayoría de patologías son pulmonares y porque la tomografía tiene un tiempo de adquisición mucho más corto, ¿no? En una apnea, o hasta incluso pacientes que no pueden hacer apnea con los equipos de tomografía que son tan rápidos que tienen rotaciones de 0,23, 0,25, ¿no? Entonces, en 2 vueltas ya barrieron todo el tórax. Ni siquiera necesitan que el paciente haga apnea, ¿no? Entonces, el latido cardíaco, la respiración, las interfaces de aire-tejido, ¿no? Entonces, todo provocan muchas dificultades, además de que en el pulmón no tenemos hidrógeno, no tenemos aire. O sea, hay poca densidad de hidrógeno, no hay mucha densidad de protones, ¿no? Entonces, no es fácil un estudio, por ejemplo, de pulmón. Aunque hay unos marcas que han sacado un equipo que dice que hace de resonancia pulmonar. No lo he visto todavía, pero recién lo están instalando. Siemens, creo que es un equipo de bajo campo, de 0,5 creo. Entonces, se utiliza como una herramienta complementaria. O sea, un paciente que ya tiene tomografía, a veces ante una duda le usan, complementan un estudio de una resonancia de tórax. En la práctica yo he hecho muy pocas resonancias de tórax, muy pocas. No es la indicación, más bien obviamente las tomografías, ¿no? Y hay zonas también que de repente no se pueden ver muy bien, las zonas, más hacemos a veces de pared costal, de tórax en sí, o de esternón, o de cartílago costal, ¿no? Porque eso sí no se puede ver por tomografía. Una condritis no la puedes ver por tomografía. Puedes ver el cartílago, vas a ver si está entero o si está roto nada más, pero no sabes si está inflamado, ¿no? Entonces, condritis, algunos estudios de la pared costal, de la musculatura también de la pared costal, de la intercostal, no se puede ver por tomografía, entonces ahí sí se utiliza resonancia magnética. Entonces, generalmente son, en el caso de mi hospital, donde trabajo, las indicaciones más han sido por pared costal, cartílago costal o esternón, ¿no? Dentro de las indicaciones más comunes para el estudio de mediastino, ¿no? O sea, hay neuropatías mediastínicas, masas, incluyendo el mismo cáncer de pulmón, distinción entre neoplasia y pulmón consolidado, tamaño, extensión. Realmente es más de tipo oncológico, ¿no? También malformaciones vasculares, pero esto ya va por el tema más de estudios angiográficos, ¿no? Disección aórtica, que obviamente la disección, la embolia, los aneurismas, las estenosis, todo eso se ve mucho mejor por tomografía. El gol estándar ahí es tomografía, ¿ya? Pero a veces nos piden por resonancia, sea porque de repente el paciente es alérgico al yodo, no le pueden poner yodo, le ponemos la siempre y cuando el paciente tenga una buena función renal, no hay problema con hacer el estudio, ¿no? Porque si el paciente ya tiene insuficiencia, si no le puedes poner ningún tipo de contraste, es algo que ya vaya a diálisis inmediatamente después del estudio. También para caracterizar lesiones, ver malformaciones de vasos, la formación de vasos, y como es una alternativa, ¿no? Cuando el paciente es hipersensible a menos, el equipamiento va a incluir el sensor de respiración y el sensor cardíaco. Tienen que hacer ambas cosas. Pero no vamos a hacer necesariamente las dos sincronizaciones. Por lo general se utiliza este sensor de respiración para monitorear la apnea, que es el método que podemos usar, ¿no? Y el SGS para coger
el espacio cuando el corazón no se está moviendo. Si es que el estudio que se pide involucra una zona del mediastino, ¿no? Porque el corazón está moviéndose permanentemente. Entonces, con estos sensores, ¿no? O estas técnicas de sincronización van a ser indispensables para el estudio de todas las mediastinas. Recordemos la ubicación, la ubicación anatómica del mediastino, ¿no? O sea, que tiene una parte del mediastino anterior, medio, posterior, ¿no? Y el mediastino tenemos ubicado el aparato cardiovascular, ¿no? El paciente debe retirar cualquier objeto metálico en el caso del paciente tenga vello excesivo en el pecho, paciente masculino, habrá que rasurar la zona donde se van a colocar los electrodos, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener una buena conducción. En mi caso, cuando hubiera una buena conducción, no queda otra que, ¿no? Hacer rasurar la zona para colocar mejor los electrodos. La posición del paciente es en decúbito supino, ¿no? Con este fuelle de respiración, en caso necesario, y los cables de adquisición del motor cardíaco conectado, ¿no? Se va a centrar más o menos a nivel de la cuarta vértebra torácica o la línea intermamilar, ¿no? Y hay que indicar al paciente que pida las indicaciones. Pero no, acá sí es bastante necesario que el paciente ayude con el tema de la respiración, si es que vamos a usar el sistema de sincronización cardíaca. ¿Por qué? Porque si queremos hacer un buen estudio, el tiempo se va a extender mucho si usamos las dos sincronizaciones a la vez. O sea, el sistema del vector cardíaco solamente adquiere en este tiempo. Y si a eso ustedes le suman que también voy a limitar porque solo voy a adquirir en este pedacito, entonces son dos sincronizaciones que van a alargar el tiempo. Y en algunos equipos incluso hasta no es compatible que se puedan hacer las dos sincronizaciones. Depende de cómo esté configurado el equipo. A veces o sincronizo uno o sincronizo la otra. Entonces, en cuanto a sincronizaciones automáticas, lo que sí puedo hacer es apnea más sincronización cardíaca. Entonces, por lo general se necesita que el paciente colabore y haga apnea de 10-15 segundos, y en ese tiempo, que tengo todo ese tiempo que adquiero con sincronización cardíaca por pedacitos, pero de corrido, ¿no? O hago retrospectivo y después filtro lo que no me sirve, elimino las partes que están con QRS. También se puede hacer de forma retrospectiva y igual de forma lineal, ¿no? Pero de preferencia con apnea. Entonces, una vez que se le ha dado las indicaciones al paciente, vamos a obtener imágenes de los tres planos del tórax, ¿no? Para sobre esto planificar, ¿no? La dirección de los cortes. Vamos a tener cortes en el plano coronal que deben cubrir todo el tórax, ¿no? Para eso nos guiamos con una imagen coronal, sagital y axial, ¿no? Cubre todo el tórax. En el plano axial también nos debemos cubrir desde la base, ¿no? Incluyendo el inicio del diafragma hasta los ápices pulmonares, ¿no? Y el plano sagital no se utiliza mucho, más es axial y coronal, ¿no? Ustedes ven acá el protocolo, es un protocolo británico, ¿no? Utiliza puros planos coronales y axiales. No hay planos sagitales, porque no hay una imagen comparativa, digamos, ¿no? Entonces, una imagen comparativa. Entonces, acá hablan de sincronización respiratoria, ¿no? Sincronización respiratoria, y acá breathhold, ¿no? O sea, apnea respiratoria, ¿ya? Entonces, hay imágenes coronal T2, axial T2, axial T1, ¿no? ¿Ven que fue fácil? Un axial 3D volumétrico T1, ¿sí? Y una fase post contraste simplemente un axial volumétrico, ¿no? Es un protocolo bastante reducido, pero
¿Por qué no hacen más secuencias? Porque también toma tiempo escribir cada una de ellas, con las sincronizaciones de respiraciones de respiratorias como lo planteamos, ¿no? Dentro de la anatomía que vamos a, la estructura que vamos a poder conocer, ¿no? Vamos a ver, bueno, tanto hay estructuras del mediastino, ¿no? Bueno, desde la zona del tórax, comenzando por la parte más superior, donde vamos a ver la tráquea, la tiroides, el cerebro, y los vasos, como la arteria carótida, las líneas yugulares. Ya descendiendo más, vamos a ver los vasos que están en esta imagen que es ponderada en T1, ¿no? Vamos a ver que los vasos tienen vacío en el agua, que es una imagen turboeco, pero también sincronizada, ¿no? Entonces, tenemos acá la tráquea y vamos a ver algunos vasos supraórticos, como la arteria brachiocefálica o la arteria carótida común o las subclaves, ¿no? Descendiendo un poquito más, cada vez están teniendo más de estos vasos supraórticos. Y ya ando un poquito más o menos, estamos a nivel del callado óptico, acá tenemos el arco óptico, que tiene esta dirección un poco oblicua, casi en plano sagital. Y ya descendiendo un poquito más, ya estamos viendo parte de la arteria pulmonar. Tenemos el tronco de la arteria pulmonar que justamente se divide hacia los lados para la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Luego ya tenemos ya la zona más alta de la silueta cardíaca, ¿no? Donde tenemos ya las cavidades, tenemos aquí parte de la aorta ascendente y aquí tenemos el aurículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿no? Acá a este lado tenemos parte de la vena cava superior y aquí ya tenemos una imagen más o menos a nivel de las 4 cámaras cardíacas. Tenemos ventrículo, bueno, corazón izquierdo y corazón derecho, ¿no? Por este lado tenemos el ventrículo derecho, aquí no lo menciona, pero está la aurícula derecha y la izquierda y el ventrículo izquierdo. En una imagen en el plano coronal, ¿sí? Este es un corte en el plano coronal donde ya se administró medio puede estar esto con medio contexto, no tengo seguridad, puede estar con una técnica de fenómeno de flujo, ¿no? Donde se puede ver claramente, ¿no? La salida de la aorta, ¿no? Es una imagen coronal que muestra el tracto de salida de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Y la aurícula derecha, ¿no? Ustedes recuerdan en la radiografía de tórax frontal, justamente estos bordes cardíacos, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo representan estas estructuras, ¿no? Ahora ya las estamos viendo realmente a qué corresponden. Aurícula derecha, ¿no? Ventrículo izquierdo, tronco de la arteria pulmonar y el callado, ¿no? Y a veces esta aorta ascendente tiene una curva más pronunciada y se llega a ver otra curvatura por aquí, ¿no? Y aquí tenemos también esta lo que es la resonancia de mamas es un estudio que en realidad es complementario. El estudio de la mama principalmente se hace por ecografía y mamografía. Por ecografía en pacientes antes de los 40 años y a partir de los 40 años dependiendo, no sé, si hay antecedentes o no de cáncer de mama, ¿no? Se le hace anual o bianual el screening, ¿no? Entonces, las indicaciones para hacer un estudio de resonancia magnética, un diagnóstico previo o una sospecha previa, ¿no? Diagnosticada o ya que está siendo estudiada por otras técnicas como ecografía y mamografía. Entonces, no hay estudio de resonancia que se haga sin que antes se haya hecho al menos ecografía o mamografía, dependiendo del grupo de detalle que tratamos, ¿no? Entonces, pacientes con alto riesgo también, ¿no? Por antecedentes, historia familiar también puede ser, pero siempre va acompañado de estudios previos, mamografía o ecografía. En el hospital, por lo general, las resonancias de mama, ¿no? Las ve un especialista que hace la lectura de las mamografías y también realiza las ecografías. O sea, hay un especialista que se dedica solamente al campo de mama, tiene, digamos, todas las herramientas diagnósticas con imágenes para buscar un diagnóstico y a veces indican previamente
la mamografía antes de hacer la resonancia, cuando de repente nos está pidiendo el especialista, dice, no, primero tiene que hacer la mamografía, si no, no le vamos a poder, no va a proceder el estudio de resonancia, ¿no? Otro motivo por el cual se hace la resonancia de mamas es el estudio de prótesis mamarias, ¿no? Que también una demanda creciente, ¿no? También para el estudio de pacientes con prótesis mamarias, ¿no? Pero tiene algunas limitaciones, digamos, ¿no? Como también el tiempo de estudio, que es un poco alto, y la tolerancia del paciente sanitario, ¿no? Dentro de las indicaciones más comunes, ¿no? Están inyecciones mamarias o para implantes. Inyecciones puede ser en pacientes de alto riesgo, detección de cáncer de mama en alto riesgo, estadiaje, caracterización, ¿no? Cuando no hay una buena, cuando hay una duda de diagnóstico en radiología convencional, incluso para digital, o incluso como si no hay una conclusión diagnóstica, entonces piden una resonancia magnética para, ¿no? Esclarecer el diagnóstico, ¿no? O la detección de anormalidades con pacientes que tienen también de repente mucha grasa o pechos densos, que en la mamografía no se puede, digamos, tener un diagnóstico preciso, ¿no? En implantes mamarios hay, pues, por motivos de ruptura del implante, ¿no? O pacientes que también tienen lesiones y también tienen implantes, o también procesos inflamatorios o complicaciones en el implante. El equipamiento va a incluir una antena exclusiva para mama, no es una antena que sirve para otra región, solamente son hechas para mama de múltiples elementos, ¿no? O sea que son varias antenas incluidas en una sola, y una serie de almohadillas y soportes que se utilizan para el estudio, que dependiendo de la marca van a ser distintos. Incluso la posición como entra el paciente puede variar. En algunos casos el paciente entra primero la cabeza, en otros entra más bien al revés, en los pies, y se va a necesitar obligatoriamente un dispositivo para la inyección de contraste de forma automática, no se puede inyectar a mano. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar evaluar una curva de captación de contraste, ¿no? Y ver el comportamiento de esa curva. Tiene que ser hecho con una inyección de forma continua, estable, no puede ser hecho a mano. La inyección a mano no tiene un parámetro de continuidad, de flujo estable, ¿no? Recordando un poquito la anatomía básica, ustedes ya lo conocen, recordamos que la glándula mamaria está rodeada de grasa, ¿no? Está organizada en glóbulos, los cuales a través de ductos se dirigen hacia la grasa, y alrededor tenemos una cadena ganglionar linfática que también puede visualizarse en la imagen, ¿no? Detrás tenemos el músculo pectoral, ¿no? Que va a ser en la zona posterior a la glándula, tenemos una grasa retroglandular, y también vamos a tener algunos tejidos fibrosos como el ligamento. Dentro de la preparación se pide al paciente que se le explica el procedimiento. Por lo general, este estudio, por motivo oncológico, va a ser con uso del contraste, se coloca una vía intravenosa, ¿no? Y dependiendo del centro, digamos, los criterios de cada centro, se le pide que el estudio se realice en los días de menor vascularización y menor estímulo hormonal de la glándula, ¿no? Generalmente entre los días 6 al 16, hay otros que dicen del 7 al 14, otros lo reproducen solamente del 8 al 12, ¿no? Dependiendo cada centro es un poquito más restrictivo, pero la literatura menciona entre los días 6 al 16 del ciclo menstrual, ¿ya? Fuera de esos días no se debe realizar el estudio. Como digo, cada centro incluso a veces lo reducen más. En los centros creo que lo piden del 7 al 12 ahora, o del 8 al 12. No, dan solamente una semana de plazo nomás para poder hacer el estudio. Acá en esta información, en literatura, algunos van hasta 10 días, ¿no? En este caso. Ya que la captación, el comportamiento del contraste por el tejido fibroglandular es mayor durante la primera y la última semana del ciclo menstrual. Se trata de evitar eso para tener un diagnóstico erróneo. El paciente va a ir en decúbito prono, ¿no? O sea, boca abajo con las manos dentro de la bobina de la antena, ¿no? Y dependiendo de algunas bobinas que tienen incluso
hasta con unas paletas para presionar un poco la mama, o sea, delimitarla, ¿no? Otros no. Hay algunos que tienen este dispositivo. Y se va a alinear el paciente para que, de modo que toda la mama esté dentro de la bobina, ¿no? Desde el límite más inferior, que justamente es en el pliegue mamario, pliegue inframamario, ¿no? Hasta la parte más alta, colocando almohadillas también para la comodidad de extremidades superiores y cabeza del paciente. Hay un dispositivo específico para colocar la frente del paciente, ya que el paciente está boca abajo. Y siempre hay que centrarlo con el centro delantero. No necesariamente va a coincidir con el centro de la mano o con el pezón, sino lo que importa es que toda la mano esté contenida dentro del delantero. Luego tenemos dentro de la indicación, se pueden hacer cortes en el plano coronal, en el plano axial y en el plano sagital, ¿no? En el plano coronal es un poco usual en realidad este plano de corte, ¿no? En los estudios más se utiliza en el plano axial y sagital. Igual la literatura lo menciona. En el plano axial se va a tratar de que cubra toda la mama, ¿no? Desde el pliegue inferior, ¿no? Hasta la parte más superior. Internamente nosotros vamos a ver la glándula, pero no solamente barrer la glándula, sino toda la zona con el tejido graso, porque además hay una cadena ganglionar, ¿no? Alrededor, ¿no? Entonces vamos a ir desde la parte más inferior hasta que cubra toda la curvatura y un poquito más. En el plano sagital se van a hacer una planificación, también cubriendo todo, con un campo de visión que cubra toda la mama y que vaya de lado a lado cubriendo todo el espesor de la mama, ¿no? Y esto se puede, además, se van a incluir bandas de saturación para evitar un artefacto generado por la cirugía cardíaca o tórax. Dentro de lo que son las estructuras que vamos a poder encontrar en la mama, ¿no? Vamos a poder diferenciar en las distintas secuencias. En el T1, por ejemplo, ¿no? La glándula mamaria, que es la zona acá isointensa, rodeada de la grasa hiperintensa, ¿no? Y vamos a tener incluso la grasa retroglandular y el músculo pectoral pegado a la pared torácica, ¿no? Que aparece acá isointenso, ¿no? Vemos que la conformación en este corte de la mama, ¿no? Tiene una forma más o menos piramidal que se dirige hacia el pezón, ¿no? Y nos puede representar claramente si hay alguna infiltración. En este caso hay zonas que están con grasa, ¿no? Porque justamente la glándula tiene espacios donde va rellenando con grasa. En un corte sagital podemos reconocer, ¿no? La glándula fácilmente, ¿no? Este es un corte sagital donde es una imagen con supresión de la grasa, ¿no? Por eso que la grasa se ve con hiposeñal, ¿no? Y es lo más parecido a una mamografía, ¿no? La medio lateral oblicua, por eso es importante hacer también estas secuencias con supresión de grasa, ¿no? Donde se va a poder diferenciar la grasa, la glándula, ¿no? El epitelio glandular, las fascias, ¿no? Y el músculo pectoral mayor y pectoral menor. Además de algún ganglio también que se podría aparecer. Dentro de los protocolos tenemos protocolos de rutina que incluyen muchas secuencias en el plano axial y sagital, como dije, en el plano coronal casi no. Pueden incluir secuencias T1, T2, secuencias con supresión de la grasa, secuencias con ponderación de difusión y en algunos casos, aunque yo en este caso más les uso la espectroscopía, ¿no? En zonas focalizadas, certificadas donde hay una lesión claramente identificada, pero no siempre, digamos, se va a hacer al momento, porque el radiólogo que informa eso tiene que procesar las imágenes, revisar, entonces no siempre se va a hacer la espectroscopía. Muy raro que se haga en el momento, ¿no? Entonces, realmente sí se incluyen todas las secuencias que describen aquí, ¿no? T1, T2, secuencia con supresión de la grasa, una secuencia de adquisición dinámica, ¿no? Que les decía que es importante para poder ver el comportamiento del nervio de contraste,
ven alguna zona sospechosa que tiene una lesión para ver qué comportamiento tiene. Y todo esto se debe, el medio de contraste debe ser inyectado a través de un inyector automático. Aquí tenemos, por ejemplo, un protocolo para patología tumoral, ¿no? Incluye T1 3D, STIR, T2 difusión y un T1 dinámico, ¿no? De 1 más 5, esto significa una fase sin contraste y una 5 con inyección de contraste, donde se va a hacer incluso una resta de las imágenes, ¿no? Ahora, dentro de los protocolos hay protocolos según Estados Unidos y según Europa, ¿no? Estados Unidos particularmente tiene protocolos con planos sobre todo sagittales, utilizan solo un plano axial, ¿no? Y utilizan un montón de planos sagittales, T1 de alta resolución, T2, ¿no? Con saturación de la grasa, un T2 covariante, con otro sagital, ¿no? Pre-contraste, post-contraste, perdón, ¿no? Y otro sagital T1 ya post-procesado, ¿no? Entonces todos son en su mayoría imágenes en el plano sagital, pero en cambio los europeos utilizan todo en el plano axial, ¿sí? Son, digamos, escuelas, ¿no? De donde han creado sus protocolos. Entonces acá en Perú usamos un mix. No somos ni europeos ni gringos. Sí, entonces, sí, se utilizan, en realidad se utilizan más secuencias axiales, pero también hacemos algunas secuencias sagitales e incluso pre y post contraste. Entonces, post contraste hacemos un axial, o sea, hacemos el dinámico y después hacemos unos sagitales post contraste de cada lado o del lado de interés, ¿no? Dependiendo de lo que piden. Pero la mayoría de secuencias son axiales y se incluyen los cosas. Es algo parecido a lo que están los británicos. En el caso de los estudios de mamas con implante mamario, ¿no? En este caso, las imágenes van a tener que incluir también secuencias adaptadas para implante mamario, o sea, secuencias con ponderaciones que permitan diferenciar la silicona del tejido del paciente, ¿no? Del tejido propio del paciente. Entonces, hay que recordar que los tiempos las frecuencias de resonancia del agua, de la grasa y de la silicona son distintas, ¿no? Y por eso se van a necesitar secuencias adaptadas para obtener mayor señal de la silicona o más bien para saturar también la señal de la silicona. Entonces vamos a tener algunas secuencias donde la silicona va a estar con hiperintensidad o donde la silicona va a ser suprimida con hipointensidad, y eso combinado con las otras secuencias que suprimen grasa o le dan mayor intensidad a la grasa, entonces se va a tener un protocolo donde además de las secuencias que ya conocemos, ¿no? T1, T2 con supresión de grasa, se van a tener secuencias donde va a visualizarse la silicona de alguna u otra manera. Entonces vamos a tener secuencias, por ejemplo, este protocolo para evaluación de implantes que figura en una literatura, ¿no? Que incluye secuencias T1, esto es como algo anatómico, que igual vamos a ver seguro la silicona con una señal intermedia, pero hay otras secuencias, como por ejemplo este IR con saturación grasa, donde la silicona va a tener una señal alta, o este T2 fase clínico, donde la silicona tiene una señal alta. Pero al también tener una señal alta el agua, ¿no? Entonces no puede haber una buena diferenciación. Entonces, por eso también se hacen secuencias con saturación de la silicona, ¿no? Para que la silicona tenga una señal baja y se pueda diferenciar del agua. Porque por ejemplo en esta secuencia el agua y la silicona tienen señal alta. Entonces yo no puedo diferenciar muy bien, ¿no? Por más que la silicona tenga una cápsula y todo, entonces necesito yo mejor saturar la señal de la silicona, y voy a tener también algunas secuencias con saturación del agua, ¿no? Porque solución del agua, donde la silicona va a tener una señal alta, ¿no? Entonces estas secuencias por lo general en el plano axial, ¿no? Sirven de mucha ayuda para poder hacer un diagnóstico y evaluar los implantes. Entonces, eso sería todo con la mama. La otra semana